Bienvenidos a mi canal y a mi página web. Yo soy Gino Vicencio y hoy les presentaré mi documental sobre el poemario más importante y conocido del poeta peruano César Vallejo. Trilce, un título increíble para un poemario de difícil comprensión. Bueno, todos conocemos a este gran escritor y poeta que es considerado una de las más altas cumbres de la literatura universal. Y también les explicaré de cómo surgió la obra y qué significó para él la obra Trilce. César Abraham Vallejo Mendoza nace el 16 de marzo de 1892 en la ciudad de Santiago de Chuco. Es conocido como el mejor poeta del siglo XX en América Latina. Su padre, Francisco Paula Vallejo Benítez, muy querido y respetado, conocido también de usar un buen traje y de carácter. Por otro lado, su madre, María de los Santos Mendoza Urrionero, una mujer hogareña, cálida, cariñosa, afectiva con todos sus hijos. César Vallejo era el menor de sus 11 hermanos. Bueno, en ese tiempo era normal ser una familia numerosa, ¿no? Bueno, aquí les dejo una imagen de la familia Vallejo Mendoza. Después de culminar sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de Huamachuco, ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo, donde hace su bachiller en 1915 y presentó como tesis su primer libro que el poeta publicó bajo el título de El romanticismo en la poesía castellana, tesis que él defendió el 22 de septiembre de 1915. Tras pasar los años, en 1918 llega a su vida una mujer llamada Otilia Villanueva Pajares, que fue considerada como inspiración para la obra Trilce, siendo así uno de los escritos por Vallejo en el cual fue mencionado en múltiples poemas que describen sucesos de su relación amorosa, en el cual podemos ver en el poema 13 y 37. Otro suceso importante fue cuando Otilia queda embarazada y él lo plasma, ¿no?, en sus versos de poema 10. Sin embargo, sus padres de Otilia le obligaron a abortar, luego se van lejos, desaparecen, dejando a Vallejo solo, sin saber nada de ellos, no vuelve a saber de ella y lo relata en el poema 56. Sin embargo, después de esos sucesos desastrosos, se vuelve un hombre solitario, melancólico, comenzó a decaer emocionalmente entre varios sucesos, como la muerte de María de los Santos Mendoza, su madre, un fracaso amoroso y escandaloso,
el fallecimiento de su amigo, de su mejor amigo, la pérdida del trabajo, así como el periodo que pasó en la cárcel, que hizo que los poemas que forman parte del libro fueran más negativos, con sentimientos de exclusión y violencia, a todo lo que había vivido el poeta, ¿no? Trilce fue el segundo escrito por Vallejo. Este poemario se compone un total de 77 poemas, sin que ninguno de ellos lleve un título, sino una numeración romana totalmente diferente a su anterior libro, ¿no? En el cual cada uno tenía, ¿no?, su título, que estaba englobado en grupo. En cambio, con Trilce, cada uno es independiente entre sí. Vallejo, atraído por la cultura francesa, abandona su país en 1923, rumbo a París, donde viviría el abandono como extranjero. A pesar de ello, se deslumbró por ese país, que terminaría permaneciendo mucho tiempo ahí. Tuvo momentos de agobio por la falta de empleo y también por la muerte de su padre, que fueron los causantes para escribir sus llamados poemas prosa. Luego, en 1925, logra conseguir empleo estable en una empresa de periódicos. A raíz de eso, se dedicó a la creación literaria, al periodismo, convirtiéndose así en prolífico articulista. En 1926 fundó la revista favorable París Poemas, y en 1927 conoce a su pareja Georgette. Ya en esos años se inclinaba al marxismo. En 1930, ya casado, es expulsado de Francia a causa de sus actividades políticas. Retornó a Madrid y publica la segunda edición de Trilce. Interpretación del poema 3 de Trilce. Verso 1 y 2. Las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Señala un recuerdo inocente su infancia, de la soledad que experimentó debido a su ausencia de sus padres en aquel entonces. Verso 5. Madre dijo que no demoraría. Esto le recuerda con mucho reproche la demora de su madre, ya que se siente que en esos momentos le hacía mucha falta, como si él fuese un huérfano. Versos 6 y 7. Abuelita, nativa Miguel, cuidado con ir por ahí. Él recuerda cuando era un niño y sus hermanos, y las advertencias de su madre les decían que no hacer alboroto para evitar ser regañados de su regreso de ella. Verso 28-29. Busco al tanteo en la oscuridad, no me vayan a haber dejado solo, y el único recluso sea yo. Ahí nos señala el momento que Vallejo se sentía solo y recuerda a sus hermanos. Él no quería estar en soledad, que le aterra estar así, que no quiere estar lejos de ellos. Nos referimos a un hombre con las emociones en el pasado de cuando era un infante.
Él trae a su presente las vivencias que sintió de pequeño, ya que cruzaba momentos de soledad en la etapa que escribía sus líneas en la obra. Hace referencia a esa ausencia de tipo huérfano que sentía cuando su madre se iba por horas de la casa y se queda junto a sus hermanos. Siempre él ponía las reglas que mamá había señalado. Hace énfasis en la ausencia de los mayores, quiere decir que recuerda las muchas horas que sus padres aplicaban en otras actividades y se ausentaba ante sus hijos. Se hace notar que él es quien más absorbía estas circunstancias, ya que sus poemas tienen mucha relación a la vida pasada de Vallejo. Son todos eslabones de la misma cadena, cada letra de sus poesías ata a su pasado melancólico. Puedo agregar que todas las vivencias familiares, amorosas y personales que haya cruzado nuestro poeta son las estructuras de cada una de sus creaciones literarias, ya que utiliza ese dolor de inspiración para sus líneas. Ve la personalización que tiene sus obras cada vez que escudriñamos reglón por reglón. Cada una de ellas tiene un significado profundo, directamente, siempre relacionados a su vida en diferentes etapas de su existencia. Es un poema melancólico, ya que trae las vivencias de lo que fue en su infancia y hace referencia a la ausencia que Vallejo experimentó en sus épocas, a pesar que invocaba a sus hermanos, que nos hace ver que siempre estuvieron con él. Eso para él no era suficiente, ya que él resaltaba bastante la ausencia de su madre como tal, ya que para él era una figura difícil de reemplazar, y cuando ella tenía que salir o hacer unos pendientes y tardaba más de lo habitual, él hacía un hincapié que se sentía como si estuviera huérfano, extrañando a su madre. Se refleja el gran amor que sentía por ella, porque los recuerdos también son de las travesuras de sus hermanos. Hacían de niños, y aunque él formaba parte de ellas, eso no era suficiente para él. Eso nos refleja en sus líneas de esta bella obra. Pienso que el poema es algo que todo hijo siempre siente por una madre, ¿no? Él reflejaba el gran amor y cómo se sentía cuando su madre se ausentaba. Creo que en la actualidad así pasan los años, siempre los seres humanos buscaremos la manera de reflejar el amor hacia nuestros padres, aunque sabemos que siempre la madre tiene ese vínculo más estrecho y especial con cada uno de sus hijos. A pesar que vivimos en un mundo con mucha violencia y poco respeto hacia las personas, pienso que el amor más puro que podría resaltar en estas épocas es la unión de las familias, ya que esa es la base a la formación de una buena persona con buenos valores y amor. Mi conclusión de este poemario triste, que de esta manera podemos rescatar las enseñanzas valiosas que nos da este escritor, donde hemos podido encontrar diferentes tipos de temas como ruptura vivencial,
situaciones donde se muestra la fuerza de perseverancia e incluso nos refleja el presente. Por otro lado, Trilce nos enseña valores fundamentales de solidaridad para los ciudadanos como sustento para un perfecto encaje social. Por otro lado, nos inculca a nosotros que debemos entender que la vida se trata de eso, que nos dan pruebas que tenemos que superarlas. Así, mejorar y implementar una mejor relación social y personal. Y por último, y no menos importante, nos enseña cómo ser emprendedores e innovadores, seguir moviéndonos mediante su ejemplo de vida, ¿no? Bueno, muchas gracias, eso es todo por hoy. Con esto concluimos el documental 13 y hasta la próxima.